Hola, a ver, chequen, bueno, quisiera checar que se ven los comentarios que hacen durante el en vivo, así que en cuanto llegue alguien, por favor, mande un mensaje a ver si lo puedo ver, nada más digan hola o algo así, para ver si se ven los mensajes. ¿No, nadie? ¿No? Excelente, excelente, gracias. Sí se ven. Ok, bueno. La verdad, este en vivo yo lo hago para mí, como la mayoría de todos, ¿no? Este, la verdad, necesito sacarlo del sistema, necesito sacarlo de mi sistema. En- es algo bien difícil para mí, ya que quede para la posteridad, ¿verdad? Pero sí es algo para mí y necesito sacarlo yo de mi sistema. Mm, necesito hablarlo. Nada más una persona en, en otra red social me tiró bola y afortunadamente lo hablé con ella. Una persona que vive en Estados Unidos y que supo del caso del que yo quiero hablarles hoy. Y me estuvo platicando otras cosas también muy interesantes de otros casos de, de homicidio que no se resuelven, que la policía sencillamente no da solución, ¿no? Entonces, la verdad, estoy algo impresionada, estoy muy impactada con lo que yo les voy a platicar hoy. Si tienen chance de ver la serie en Netflix, pues me platican después, ¿no? La serie es un documental, son 5, no, son 7 capítulos. No se aguantó las ganas, la verdad no. Es que lo traigo aquí, lo traigo atorado en el estómago. Ahorita abro el en vivo y checo las cosas en el DSM-5 y es impresionante, ¿no? Eh, resulta ser, o sea, voy a hacer de cuenta que ustedes ya vieron el documental, la miniserie, como quieran llamarle, ¿no? Voy a hacer de cuenta que ya lo vieron, ya saben del caso. Se los voy a hacer un brief, ¿no? Voy a hacerles un brief muy rápido. Eh, Baltimore. um, en Baltimore. eh, ah, no sé ni cómo empezar, de verdad, que a mí me impactó mucho, mucho. Una de las cosas que yo más aborrezco en el mundo son los pedófilos. Una de las cosas que yo siempre he dicho que no podría yo atender en terapia. No lo haré nunca. Y la chava con la que yo hablaba también del caso me dio el ejemplo de Michael Jackson, ¿no? Que también es como impresionante, pero voy a hablar de The Keepers. The Keepers. Resulta ser que un padre, un sacerdote, um, es un pedófilo, porque estamos hablando de niñas de secundaria, una escuela dirigida por monjas en los años 60, 70, y esta monja, Kathy Sesnick, se da cuenta de lo que está haciendo este padre. um, no me acuerdo cómo apellida el padre. Si alguien sabe, por favor me lo escribe. Y pues nada, ¿no? Resulta ser que la noche previa a la que la monja desaparece, este padre y otro sacerdote fueron vistos en su casa y a la siguiente noche la monja desaparece y aparece el cuerpo en la misma zona de la residencia de ella.
ella desaparece el 7, creo que el 7 de noviembre o algo así en noviembre, y aparece el cuerpo a kilómetros de su casa en enero. Todos estos datos son relevantes, inclusive para la misma criminología son relevantes, el forense habla, no es una cosa impresionante, pero yo me voy a enfocar en el perfil del padre, en el daño, en específico del estrés postraumático, del daño que hace al adulto ser abusado sexualmente por un periodo constante, seguido, por gente que tiene cierto tipo de autoridad y que se supone no debería lastimarte, ¿no? Entonces, resulta ser que este señor, este sacerdote, lo cambian a esta escuela para señoritas. Era como un capellán, un capelán, no sé cómo se pronuncie, era un capelán, era como un consejero, porque aparte el tipo estudió psicología, que era un tipo obviamente encantador, muy inteligente, era un tipo muy estudiado, muy culto, y obviamente este don de gente que tienen estos embaucadores, estos abusadores como Ted Bundy. Esta parte, vamos a aclarar cosas, ¿sí? Te digo, yo te recomiendo la serie, después de verla, perdón si me tropiezo al hablar, porque de verdad para mí es impresionante. Obviamente toda la corrupción, la investigación mal hecha, estamos hablando de los años 60, cuando todavía el FBI no tenía estas cuestiones de perfilaje, no tenía estas cuestiones como de ADN. Entonces es difícil determinar cosas en ese entonces con poca evidencia, con pocas pruebas. Y te digo, sería muy largo de contarte todas las ideas que me surgían conforme iban pasando esto y la perspectiva que uno tiene con respecto a lo que sabe uno de psicología, con lo que sabe uno de criminología, con lo que sabe uno de criminalística, y dices, fue mucha negligencia, obviamente hubo mucha corrupción, y qué pena que haya sucedido esto por muchos años, porque al parecer en el último capítulo resulta ser que en una iglesia este padre antes había abusado de un muchacho, de un niño, por mucho tiempo, y esa madre de ese muchacho va y se queja con la arquediócesis, no sé qué, y por eso es que trasladan al padre de esa iglesia a la secundaria femenil con las monjas, porque ya había habido una queja de abuso de un muchacho, de un niño, y llega, yo creo que una cosa espantosa, donde hay puras niñas, y todo lo que hizo, ¿no? Ahora señor anciano, obviamente estamos hablando, digo, de los 60. El documental creo que está hecho en el 2015. Él comenta, ¿no? Yo conocí a un sacerdote joven, nuevo, y conforme pasaron los años, él se volvió más pervertido, más duro, más violento. Los vicios habían empeorado y su manera de operar había sido sofisticada ya. Cuando se dio lo de la monja, lo del asesinato de la monja, el padre este tenía 30 años. 30 años. Muy jóvenes todos, muy jóvenes. Arquidiócesis, gracias. Entonces, yo quiero hacerte un contexto. A mí se me hace muy importante esto porque, insisto, no hay cosa más vil, más horrorosa para mí que alguien que abuse de un menor de edad.
no, no, o sea, no, para mí es no y no y se acabó. No hay justificación. Obviamente este padre, um, déjame buscar el nombre porque sí tiene nombre el tipo, ¿verdad? Caso Cesnik. Caso Catherine Cesnik. The Keepers. ¿Quién asesinó a Catherine? Catherine solo tenía 26 años cuando la mataron. Es una cosa horrorosa. Quiero encontrar el nombre del padre. Aquí está. Maskell. El documental apunta que desde 1967 hasta 1975, Maskell hizo todo lo que quiso con aquellas alumnas en su despacho de capellán y orientador del Instituto Keogh, solo o acompañado de otros pedófilos que bajo amenazas e hipnosis abusaron de aquellas adolescentes a las que les decía que así expiaban sus pecados. La cinta narra el poder omnipresente de la Iglesia Católica y por ende de los sacerdotes en el Baltimore de los años 60, una ciudad obrera por aquel entonces, y un manto de encubrimiento en todos los niveles. Maskell se llama el sacerdote. Yo no dudo, supongo yo, ¿verdad? Porque es como es un común denominador que las personas que son abusadores, que ejercen este tipo de violencia, fueron abusados de niños, fueron violentados en una u otra forma de niños, porque es muy común ver en los perfiles criminales este tipo de patrones repetitivos. Ajá. Entonces, en lo poco mucho que cuentan de Maskell, dicen que era de descendencia irlandesa y su hermano era policía. Inclusive su hermano estuvo en los años de este caso de la monja Cesnik, estaba dentro del cuerpo policial. Otras, pues, entrevistas, leí artículos porque yo así soy de obsesionada. Decían que el mecánico que le arreglaba el carro a Maskell lo escuchaba relatar estas historias de que llevaba a las muchachas con el ginecólogo que también fue demandado y obviamente abusaban de estas adolescentes al mismo tiempo el ginecólogo y el sacerdote. Dentro de la pedofilia tenemos algunos patrones que indican que estas personas que buscan interacción sexual con menores de edad es porque no saben relacionarse a ese nivel con adultos. Suena difícil de creer, y cuando la chava con la que platiqué el caso me expuso a Michael Jackson, me trajo a memoria a la pedofilia con el caso de Michael Jackson, en cuestión de encubrimiento, de abuso de poder, de sobornos, de corrupción. Michael Jackson también tenía este perfil, no podía relacionarse a una manera adulta con otros adultos, y al final pues hay 3 niños, ¿no? que manejan que fueron la pareja sentimental de Michael Jackson durante los 80s. Y en repetidas ocasiones también el perfilaje del pedófilo marca eso, ¿no? Que no tiene unas relaciones sanas, funcionales, emocionalmente, afectivamente sanas con otros adultos, tiene cierto indicio de retraimiento o introversión,
Pero Maskell no era así, Maskell no lo pintan así. Maskell decía que daba misa, inclusive los abogados de las dos mujeres que 20 años después demandaron, la que se llama la estudiante anónima, al final obviamente todas salen en el documental. Ella dice que Maskell la llevó a ver el cuerpo donde estaba, pues obviamente abandonada la monja, y ella comenta en el documental que cuando vio el cuerpo enseguida lo que hizo fue a su rostro quitarle los gusanos, o sea, ya estaba en estado de putrefacción, en descomposición el cuerpo, y mientras ella hacía eso de quitarle los gusanos en la cara al cuerpo de la monja, él se acerca por atrás y con voz muy suave le dice: eso es lo que le pasa a la gente que habla mal de mí. Prácticamente, no prácticamente, de hecho la amenaza. Y eso, con otro tipo de amenazas también, ella mantiene el secreto y no dice nada y encubre. Eso, te estoy diciendo que ella desaparece, la monja desaparece en noviembre y el cuerpo es encontrado hasta enero. Y en el reporte forense dicen que no había gusanos. Entonces desestiman esta declaración de esta exalumna 20 años después, en los 90s. Y al final el reporte forense dice que sí había gusanos en la boca y en la garganta de la monja cuando hicieron la autopsia. Y que para poder corroborar lo que le decían a esta exalumna, que no podían demandar hasta no poder corroborar la historia. Y de este niño, que yo te digo al principio, que sí su mamá denunció a la arquidiócesis y por eso cambiaron a Maskell de ahí de la Santa Cruz a la secundaria esta femenil, y obviamente tenía que haber registros. Entonces esa era una pieza clave para corroborar que en efecto alguien ya se había quejado de este sacerdote de abuso, y lo desestimaron por completo. Yo pensé que nada más se daba en México, pero de verdad es impresionante. No, yo quedé total y completamente impactada. Uy, necesito sacarlo de mi sistema. Bueno, entonces, el pedófilo por lo general no tiene estas relaciones con otros adultos de manera sana. Y yo te voy a dar un perfil. Es un trastorno de las personalidades según el DSM-5. Voy a empezar por ahí, ¿sale? Voy a empezar por ahí. Muy bien. Trastorno de la personalidad antisocial. Esto es parte del DSM-5, el manual de los trastornos mentales, de las enfermedades mentales según la Asociación Americana de Psiquiatría. Y yo creo que Maskell, más allá de su IQ, más allá de su inteligencia, más allá de su perversión, de su hipersexualidad, también hay un trastorno de eso. Yo creo que él predominantemente tenía este trastorno de personalidad antisocial, independientemente de su encanto, de su parte pública, más que nada, ¿no? De su parte pública, el dar misa, el dar asesoría de manera religiosa. Habría que hacer un estudio más profundo de él. Desafortunadamente él muere a los 62, a los 65 años en un hospital psiquiátrico después de tanta persecución por parte de los medios en los 90. Deciden internarlo y ahí va desmejorando hasta que fallece, y en el documental no dan razón de muerte, nada más hablan como que de demencia, algo así. El chiste es que fallece, ¿no? Y pues obviamente nunca fue llevado a corte, ni a juicio, ni a nada, ¿no? Nunca se le reconoció este tipo de aberraciones. Entonces, cuando yo escucho esto,
que Maskell tenía esta como voz relajante a la hora de dar misa, que era muy agradable, era un hombre verdaderamente atractivo y enseguida también lo asoció con Ted Bundy, ¿no? Un hombre rubio, alto, corpulento, de hombros anchos, dicen en el documental, de ojos claros. Tú ves las fotos y dices, pues es un sacerdote más, ¿no? Nada más que anglosajón. Pero bueno, esa es la parte de... Esa es la parte del perfil de este tipo de gente. Muestran una cara, muestran una personalidad. Inclusive, no me acuerdo quién comentaba, una de las investigadoras decía que inclusive llegaron a pensar que Maskell tuviera trastorno de personalidad múltiple. Nada más que, pues, faltarían datos para poder decir sí, tal vez sí. Y yo la verdad no lo creo porque obviamente lo hacía en uso de sus facultades mentales, lo hacía sabiendo, lo hacía a propósito, tenía un plan, era premeditado todo el abuso y la prostitución que hizo, porque obviamente en su oficina, ahí en la misma secundaria, llevaba a otras personas a abusar de las muchachas y él se quedaba parado oyendo, ¿no? Y una de ellas dice que veía que le daban dinero al sacerdote después de que abusaban, de que las violaban. No se puede decir de otra forma, ¿no? A ver si Facebook no me tumba la cuenta ahorita mismo. Entonces yo siento, yo a lo que vi, a lo que supe, a lo poco que dan de información de la vida del padre del sacerdote yo siento que obviamente es un trastorno de personalidad antisocial. Te voy a dar los criterios diagnósticos para que más o menos te des una idea. El criterio A es un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás. De inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde antes de los 15 años de edad y se manifiesta por 3 o más de los siguientes hechos. Por eso te digo que cuando una persona tiene este tipo de personalidad, fue violentado antes y presenta signos de esto, o sea, de este trastorno antisocial desde los 15 años. Estos niños que queman animales vivos, que los azotan, estos niños que son como abusadores desde primaria, desde secundaria, que son vándalos, que no tienen respeto. Ahorita te voy a decir los otros criterios, ¿no? Estos niños son criminales en potencia. Pueden componerse, tal vez sí, con ayuda y apoyo, pero si uno los deja correr, desarrollan este tipo de personalidad antisocial. Entonces, desde antes de los 15 años de edad se les nota y se manifiesta por 3 o más de los siguientes hechos. 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Hay niños que roban, ¿no? Hay niños que rayan las paredes, hay niños que están intentando violar niños. No sé si ustedes se acuerdan de un caso de unos primitos que violaron y mataron a un niñito que él le decía que no, una familia humilde, no me acuerdo de dónde, aquí en la República Mexicana. Y la niña observó todo y no dijo nada, no los detuvo y al final la niña fue la que dijo quiénes habían matado a su primo. Estos niños que hicieron estos actos, que terminaron matando y que violaron y mataron a este menor de edad, obviamente tienen este trastorno antisocial de la personalidad. No hay más, ¿sí? Estamos hablando de que desde antes de los 15 años de edad y esto va avanzando, se va haciendo más grave, se va haciendo peor la perversión conforme más edad tienen, conforme más fuerza toman, ¿sí? Maskell, yo creo, ¿sí? Que tuvo que haber sido antisocial desde muy joven, desde muy niño, para poder llegar a sus 30 años a una red de prostitución, de abuso, a ese nivel. O sea, tenía una secundaria dispuesta. Ahora, bueno, déjame terminar aquí, te voy a decir esta parte de la victimología con respecto al abuso sexual, porque también fue muy inteligente a la hora de elegir a las niñas. Era toda una secundaria, eran cientos de niñas. Y agarró a una
muy duro, que fue la primera que denunció y agarró. En el documental salen otras 3 más. Pero bueno, entonces, el patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, o sea, que les vale madre el derecho, el bienestar, todo del otro. Ajá. Y bueno, tiene que ser por 3 o más de los siguientes. Son 7 aquí. El primero es el incumplimiento de las normas sociales. Roban, pasan allanamiento de morada. Bueno, el maltrato animal es la antesala al homicidio. Eso es súper obvio, ¿sí? Tienen la sensación de poder dominar, que es obviamente parte del bullying, ¿no? El poder, el dominar al otro, el humillarlo. En algunas teorías, el violador, el que abusa sexualmente de alguien, son 2 cosas. Una es esta sensación de poder, esa sensación de doblegar al otro, de dominar al otro, ¿sí? Cuando un violador tiene disfunción eréctil o eyaculador, o es el eyaculador precoz, es muy difícil para mí hablar de esas cosas, pero realmente yo no veo que nadie las hable, entonces yo necesito sacarlo del sistema, perdón. Cuando estos violadores no llegan al clímax, cuando no llegan a una erección, tienden a usar otro tipo de objetos para violentar, para perpetuar, para denigrar, ¿sí? Palos, botellas, armas, lo que sea, ¿sí? El chiste es denigrar, humillar, abuso de poder. Ajá. Entonces, el otro sí puede ser la perversión sexual, la hipersexualidad como tal. Pero en algún punto todo tiene que ver con abuso de poder, con dominio, con ejercicio de la fuerza. Bueno, incumplimiento de las normas sociales, ¿no? Entonces, robar, vandalizar, creo que por aquí lo dice, ¿no? El número 2 es el engaño. El engaño. Se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal, ¿no? Este señor, el padre Maskell, obviamente salió con la suya diciendo que obvio él no estaba haciendo esas cosas, que él no estaba promoviendo pornografía infantil, que no estaba teniendo relaciones con las estudiantes, o sea, sencillamente es mentir, ¿me entiendes? No hay cómo decirlo, ¿sí? Esta parte de la manipulación, de las mentiras repetidas, obviamente él se encubría en un alias que en este caso era un hábito, era una vestimenta de sacerdote. O sea, ¿quién iba a sospechar en ese entonces de que un sacerdote tan reconocido, con tanta confianza, con tanta credibilidad, fuera a hacer ese tipo de atrocidades a las muchachas? O sea, era como, ¿no? Estafa para provecho o placer personal. Maskell lleva 2 y apenas llevamos 2 leídas, ¿no? 3, impulsividad o fracaso para planear con antelación. Yo creo que no. Maskell tenía una red, tal vez al principio, ¿no? Tal vez al principio se ha de haber sido como imprudente, reckless. Al principio se ha de haber sido como impulsivo, esta cuestión sexual del dominio y al final como que logró hacer un plan, una red. El documental dice que había empresarios, había comerciantes, misma gente de la policía que participaba en estas violaciones de estas muchachas de la secundaria Keogh. Irritabilidad, agresividad, que se manifiesta por peleas, agresiones físicas repetidas. Agresiones físicas repetidas. En algún momento, creo que apellida Weiner, la exalumna que lo demanda, dice que se tornó violento, que llegó inclusive a golpearla. En algunas ocasiones, en otros artículos yo leí que había otras alumnas que decían que
las trataba como con amor, como con esta seducción, era muy complaciente. Sí, mira, ven a mi oficina, vamos a platicar y daba drogas, ¿no? Una que sale en el documental dice que siempre la recibía con un vaso de papel, de esos desechables, con una Coca-Cola. Y ella después se sentía como bajo la influencia de algún psicotrópico. Entonces, pues, ir a la oficina del padre Mascot, pues en algún momento, ¿no? Alguna que realmente no caía dentro del perfil victimológico para su perversión. Pues sí, fui, platiqué con él, me fumé un porro y me salí, ¿no? Eso es lo que decían otras compañeras, pero obviamente no con todas. Sí, me explico esa parte también como de saber manipular. Hay gente que dice en el documental que el hecho de que haber estudiado psicología como que le ayudó a la parte de la manipulación. Yo digo que no. Yo fehacientemente digo que no, porque vemos muchos psicólogos muy pendejos que no sabemos ni siquiera a convencer al paciente de que haga cosas por su bien. Entonces, esta parte de la manipulación, esta parte de tal vez lo que sí puede ser real es que sepa en qué momento, sepa los puntos débiles del super yo, del yo y del ello, y haya abusado de esa información. Eso sí lo creo, pero que esa parte de la manipulación, no, esa parte de la manipulación no la da el conocimiento de la psicología, la da esta parte de trastornos, ya ser antisocial, esta parte de la perversión, eso es, no, por favor, eso sí es. ¿En qué se basaba para escoger a sus víctimas? Espérame, déjame terminar este de la personalidad antisocial y te voy a dar el perfil victimológico, porque fue muy claro, fue muy preciso en ese documental y obviamente esa es la parte de la psicología judicial, de la psicología que debe de estar metida en el sistema legal a la hora de tratar testigos, a la hora de tratar víctimas, familiares de las víctimas, a los mismos acusados. Eso es súper obvio. Y desafortunadamente, muchos de los homicidios a las mujeres, ahora llamados feminicidios, caen en este tipo de perfil. Sí, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Eso no lo voy a descartar nunca, porque hemos visto casos en los que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado y madres, ¿no? Pero cuando el abuso es constante, cuando el abuso, mira, tan fácil es que el abusador, cuando es tu familiar, tu vecino, cuando es un maestro, cuando es un consejero escolar, este tipo de abusadores son constantes y durante años abusan de este menor hasta que el menor se da cuenta que lo que están haciendo está mal. Y ese es un conflicto muy fuerte a la hora de que la víctima se da cuenta que lo que le están haciendo está mal y no es amor. Y ese choque tan grande de decir, güey, o sea, es mi tío, es mi papá, es mi primo, es mi hermano, güey. Se supone que esa gente que tiene que amarme, tiene que respetarme, tiene que cuidarme, me está haciendo daño. Y yo no me daba cuenta. Ese es el impacto grande en la víctima que la gente luego no entiende. Güey, ¿por qué tardó tanto en hablar? Cabrón, ¿a poco tú vas a decir un secreto tan grande? ¿Vas a inculpar a un familiar que se supone está haciendo las cosas por tu bien? No es fácil, no es fácil. Es una de las cosas que le criticaron mucho a la exalumna. ¿Por qué 20 años después viene a acusar al padre? Güey, no es fácil. No es nada fácil. La vieja narra unas cosas que al final me dan unas ganas de llorar de la rabia, de la impotencia. ¿Cómo es posible que haya gente que abuse así de la inocencia, de la debilidad de una persona? Déjate de un adolescente, de cualquier otro ser humano. Me voy a permitir seguir leyendo el trastorno antisocial porque voy a hacer una pausa.
Número 4. Irritabilidad, agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Yo creo que salió de ahí el hecho de que esta alumna, 20 años después, denunciara a Maskell porque decía que en los últimos abusos que ella tuvo, después de que le mostró el cadáver de la monja, fueron más violentos. Ella dice, se recrudeció la forma en cómo abusaba de mí. 5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Maskell era, en este caso en específico, obviamente esto, por eso te dice que debe haber mínimo 3 de estos aspectos para poder diagnosticar un trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con obligaciones económicas. Maskell no tenía preocupación de esto. Él, pues, era sacerdote y la arquidiócesis obviamente tiene esta parte de mantener a sus padres, a sus monjas, ¿no? Hay asociaciones civiles que apoyan a conventos, a claustros, ¿no? Entonces, obviamente, él no tenía esa preocupación. Sin embargo, el hecho de prostituir a las muchachas, pues, algún fin económico debía tener, ¿no? 7. Ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Las exalumnas que platican en el documental sus experiencias decían que, pues, él se escudaba, se excusaba en el hecho de que las estaba ayudando a ser mejores personas, a traerlas al camino del bien, a que se les perdonaran sus pecados, ¿no? Entonces, esa es como que la racionalización que hace el antisocial a la hora de agredir. Está haciendo algo bien, algo así como la sublimación en un grado muy extremo, yo supongo, ¿no? Entonces, obviamente, Maskell reúne más de 3 características de las que yo te acabo de compartir. Y en el criterio B dice, el individuo tiene como mínimo 18 años para poderlo diagnosticar. Obviamente, estos son criterios de diagnóstico en un hospital psiquiátrico o con un profesional de la salud como el psiquiatra. Y pues obviamente para poder diagnosticar el antecedente dice 15 años o antes, pero para poderlo diagnosticar tiene que ser mínimo de 18 años. Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años, lo que te acabo de decir. Y el comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o un trastorno bipolar. Yo siento que aquí falta en fase maníaca. Pero bueno, como hay 2 tipos de bipolaridad que tal vez también hable yo en otra ocasión, porque siento que hay mucha desinformación, mucha confusión con respecto al trastorno bipolar. Pero no será esta noche. Entonces, como puedes darte cuenta, cualquier criminal, cualquier persona que cometa actos de esta índole, ¿no? Tiene un trastorno en la personalidad antisocial y es muy difícil cuando tienen esta pantalla, cuando tienen un super yo bien hecho, ¿no? Cuando tienen esta, pues, capa o este escudo como es la iglesia, ¿no? En el documental hablan del caso de Spotlight, que es cuando empezaron a denunciar a los padres que estaban abusando de los niños, de los monaguillos, ¿te acuerdas? Y obviamente esto sucede mucho antes, ¿no? Muchísimo antes, y la iglesia sabe, la iglesia siempre ha sabido, y es triste que obviamente no se puedan hacer juicios o cuestiones civiles en contra de estos clérigos, ¿no? Es horrible. Para mí es horrible. En fin,
Am, Características asociadas que apoyan al diagnóstico. Los individuos con trastorno de la personalidad antisocial con frecuencia carecen de empatía, tienden a ser crueles, cínicos y despectivos con los sentimientos, derechos y sufrimientos de los demás. Maskell tiene toda esta característica porque obviamente humilla, sobaja, se aprovecha de la culpa de las alumnas de que están siendo niñas malas y él tratando de ayudarlas en el cuestión de la manipulación, ¿no? Pero es cruel, es cínico, porque la exalumna que lo denuncia, la principal, ella decía que para que veas quién es la puta aquí, ¿no? Y quién es la más puta y tú lo sabes. O sea, ese tipo de sobajar, de humillar, es muy clásico de esta gente, muy clásico de esta gente. Y por favor, ustedes tengan cuidado. Cuando tú encuentres una persona que no le importa tu sentimiento, tu dolor, tu emoción, es una característica del trastorno antisocial. El abusador puede, o sea, desde esta perspectiva puede verse muy claro. Estén alertas. La persona que no se preocupa por ti, por tu bienestar, que te miente más de una vez, que te roba más de una vez, que te estafa más de una vez, es una persona con un trastorno de personalidad antisocial. Huye, denuncia, por favor. Puede tener una concepción de sí misma elevada y mostrarse arrogantes. Eso también en algún punto alguien lo dice de Maskell, ¿no? Además desprenden un encanto simplista y superficial con una capacidad verbal voluble y artificiosa. Está describiendo más que esta característica, ¿no? Usa términos técnicos o de una jerga que podría impresionar a alguien que no está familiarizado con el tema, y eso era lo que hacía con las muchachas, eso es lo que hacía en misa, eso es lo que hacía con todos. La falta de empatía, la concepción de sí mismo elevada y el encanto superficial son características que no han sido frecuentemente incluidas en las definiciones tradicionales de la psicopatía, o sea, de los psicópatas, pues. Y pueden ser particularmente distintivas del trastorno, predictivas de la reincidencia criminal en prisión o en el ámbito forense, en donde los actos delictivos o agresivos tienden a ser inespecíficos. Este encanto que tenía Ted Bundy, esta seducción, esta labia, pues en pocas palabras, esta labia de envolverte. Cuando te das cuenta ya estás bien adentro, ¿me entiendes? Esta parte carismática del psicópata es muy común en los perfiles o en los altos perfiles de estos criminales. Yo no sé si tú viste Mindhunters. Kemper era otro de esos. Estos individuos también pueden ser irresponsables y explotadores en sus relaciones sexuales y de pareja. Suelen tener antecedentes de muchas parejas sexuales y nunca han mantenido una relación monógama. No todos, pero la mayoría. Esta irresponsabilidad, que pudiera ser que es irresponsabilidad emocional, obviamente, según yo, ¿verdad? Obviamente, según yo. Esta irresponsabilidad se extiende a su rol como padres y como tal se evidencian por la malnutrición o las afecciones resultantes de la falta de higiene, de la dependencia, de la delegación del cuidado en los vecinos o familiares que residen en el hogar. Bueno, esto es en cuestión de padres abusadores. Las personas con trastorno antisocial de personalidad tienen mayor tendencia a morir prematuramente por medios violentos, bueno, en cuestión de suicidios, accidentes, homicidios. Obviamente, toda la gente que está inmersa pues en el crimen organizado, ¿verdad? Tienen un trastorno como este. También suelen tener características de personalidad que cumplen con los criterios de otros trastornos de personalidad, sobre todo
de la personalidad límite, histriónica y narcisista, obviamente. Como el que vi de cara cortada, que qué mal me cayó, pues obviamente también tiene un trastorno de este tipo. Y también tiene un trastorno narcisista, cabrón. Yo no sé por qué maman ese vato. Tony Montana. O sea, güey, era súper obvio que iba a terminar así desde que lo interroga la policía en las primeras escenas. ¿Qué pedo? Pero bueno, allá ustedes y sus trastornos de personalidad antisociales, ustedes que se identifican. Cuidado, alerta, foco rojo. La probabilidad de desarrollar el trastorno de personalidad antisocial en la vida adulta se incrementa cuando se inició en la infancia, antes de los 10 años, un trastorno de conducta y un trastorno de déficit de atención comórbidos, el abuso o la negligencia infantil, o sea, el abuso físico, psicológico, sexual, o la negligencia infantil, esta falta de atención en la crianza de los hijos, la paternidad inestable o irregular o la disciplina parental inconsistente aumenta la probabilidad de que el trastorno de conducta se convierta en un trastorno de personalidad antisocial. Muy bien. Quiero pensar que queda claro, el trastorno de la personalidad antisocial es obviamente un criminal, desde muy chico. Tal vez no sea toda su culpa, pero por lo general tiene que haber ciertas circunstancias desde muy niños para que generen, para que desarrollen este tipo de trastornos. Voy a responder la pregunta de la victimología. Para mí se me hace muy, muy claro, ¿no? Maskell, el sacerdote, escogía a las alumnas desde que leía expedientes. Entonces, quien ya tenía antecedentes de abuso, quien ya tenía antecedentes de uso de drogas, quien ya tenía antecedentes de una vida promiscua o una vida sexual activa antes de los 15, eran las elegidas para primero como corregirlas, ¿no? Esa era la pantalla. Vamos a corregirlas, vamos a orientarlas, vamos a volvernos al camino del Señor. Y obviamente cuando estamos sometidos a este tipo de abuso de una forma constante, ya no hay una identidad, ya no hay esta cuestión de la integridad. Ya fui abusada una vez, ya no sirvo. Son pensamientos muy comunes, ¿no? Esta insistencia de lo sexual y esta, como lo dice la exalumna, la víctima primordial, esta disociación que uno tiene, está siendo agredido, violentado, abusado sexualmente y tu mente como que se desconecta para no estar presente. Tu conciencia ya no está ahí. Está tu cuerpo, pero tu mente ya no, prácticamente, ¿no? Y esto se vuelve una práctica constante hasta que lo logran de una manera fácil. Ella decía que desde que entraba a la habitación y lo veía, hay como blackouts, como muchas lagunas mentales de lo que pasó, no recuerda todo. Y es obviamente porque el inconsciente decide protegerse a sí mismo. Son cuestiones muy difíciles de comprender. En ese entonces no tenían un diagnóstico como el que les voy a leer ahora, que es el trastorno por estrés postraumático. No tenían cómo evidenciar, no tenían cómo probar mediante el ADN. Recuerden que el ADN fue hasta O.J. Simpson, creo, que se estableció como tal, como prueba. Y en algunos casos, pues no había perfiles victimológicos, no había perfiles criminales como tal, como lo conocemos ahora, como lo vemos en la tele tan frecuente en CSI y en otros programas, ¿no? Que es como que fácil detectar. Uno lo cree fácil, la serie de televisión te lo hace ver muy fácil, pero realmente hacer un perfil como tal
No es nada fácil y se necesita de mucha información y mucha cuestión clínica. Pregúntenle a los criminólogos, ¿no? Entonces, esa era la parte de la victimología. El abusador ya sabe qué tipo de personalidad busca: baja autoestima, no tener una identidad, tener una moral muy flexible o no tenerla, tener padres abusadores, ya sea física, sexual o emocionalmente, ser niños que no tienen una supervisión muy estricta, no tienen disciplina, o que iniciaron una vida sexual muy precoz. Entonces, sí, Maskell sabía exactamente a quiénes llamar, ¿no? Veía los registros, veía los historiales de las alumnas, veía quiénes tenían ese indicio de abuso previo, y a ellas era a quienes elegía, ¿no? No era tonto, ese hombre no era tonto, no fue nada tonto. ¿Qué sucedió con la alumna que 20 años después decide demandar? Recuerda, ¿no? Ella reprime todo lo sublima en su trabajo como voluntaria. Ella se casa, tiene hijos y de repente, en un tema dentro de la misma iglesia a la que ella pertenecía, recuerda que ella fue víctima de abuso sexual por parte de un padre. Y así ella empieza como a rescatar recuerdos. Y en ese entonces también había una discusión en Estados Unidos con respecto a hacer válido o no esta parte de los recuerdos recuperados que habían sido suprimidos durante el abuso, y los desestimaron también. Entonces no fue válido porque todo era anecdótico, todo era me dijeron, dicen, no hubo pruebas. Esa fue la excusa que dio la fiscalía para no traer a juicio. Hicieron audiencias y todo, pero a fin de cuentas, como no hubo pruebas físicas para poder inculpar a Maskell, al padre, pues no llegaron a juicio, ¿no? Y eso es una de las cosas que fueron frustrantes para las víctimas. Y al final, pues él muere a los 60 y tantos años y ya no hay a quien traer. Ese fue una vertiente del caso, porque obviamente el asesinato de la monja, de Kathy Cesnik, obviamente está sin resolver. Son dos cosas muy dramáticas, porque al parecer Kathy Cesnik se entera a través de la víctima primordial lo que estaba haciendo Maskell. Entonces como que lo quiso frenar, como que lo quiso delatar, como que lo quiso reportar, y la conspiración o la teoría es que Maskell la manda a matar, ¿no? Y pues yo creo que es obvio, según yo, ¿verdad? Y lo que te dice el documental, es obvio porque ¿cómo sabía Maskell dónde estaba tirado el cuerpo como para llevar a la muchacha esta y amenazarla a ese grado? Y de ahí viene el estrés postraumático. Te voy a leer. El estrés postraumático está dentro de la clasificación de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, según el manual en su 5ª edición. Y el estrés postraumático viene a partir de los veteranos de la guerra de Vietnam. Esto creo que es bien sabido. No existía cómo describir cómo venían los soldados después de la guerra y cómo es que estos veteranos sufrían los recuerdos, las consecuencias de haber estado en este tipo de conflicto bélico. Entonces, desarrollan los psiquiatras, después de valorar a varios veteranos o a varios hombres que estuvieron en ese conflicto, en los conflictos bélicos, y desarrollan el trastorno de estrés postraumático. Tenemos los criterios diagnósticos, que
dice nota, los criterios siguientes se aplican a adultos, adolescentes y niños mayores de 6 años. Para niños menores de 6 años, véanse criterios correspondientes más adelante. ¿Ok? Entonces, todo lo que te voy a leer es a partir de los 6 años. Exposición a la muerte. Ese es el primer criterio para un estrés postraumático. ¿Ok? Veamos. Exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las siguientes formas. Número 1. Experiencia directa del suceso traumático, ser víctima del abuso sexual, ser víctima de esa amenaza de muerte o estar en contacto directo con la muerte de alguien. 2. Presencia directa del suceso ocurrido a otros. Ver cómo matan a alguien más, ver cómo abusan de alguien más, ver cómo amenazan a alguien más. Esta alumna, Jane Doe, ella y otra exalumna que denunciaron, prefieren mantener el anonimato en los 90. Jane Doe, su papá era policía. Y el padre tenía armas en la oficina, ahí en la escuela. Y recordemos que su hermano era policía. Entonces, ella comenta que en muchas ocasiones la amenazó con el arma, que le metía el arma a la boca, ¿sí? Y comenta, ella relata, una vez era un revólver, le quita todas las balas y le aprieta el gatillo en la sien y le dice, eso le va a pasar a tu papá si tú le dices algo de lo que pasa aquí. Pero a tu papá le van a tocar las balas adentro. ¿Sí? Ella estuvo expuesta al abuso sexual de un tío porque así fue como llegó a la oficina de Moscow. Había otro padre, que no me acuerdo cómo se llama, Kegel creo. Ella inocentemente va al confesionario, no es más que él es el otro sacerdote, y le confiesa que su tío abusó de ella durante su infancia y que el padre que la estaba confesando empezó a preguntarle detalles y se masturbó frente a ella teniendo 14 años, estamos hablando de secundaria. Y después de que esto sucede, me imagino que ese padre que la confesó le platica a Maskell y ella es como la favorita de este tipo de abusos, ¿no? Esta y otra muchacha que llegó a la oficina por abuso de drogas, ¿no? Que empezó como la onda hippie, empezó a fumar y los padres le dijeron a Maskell que por favor la ayudara, que la orientara porque pues veía que se relacionaba con su novio y que el consumo de sustancias y eso fue como para mandarla a llamar a la oficina para orientarla y esa fue otra de las principales, ella fue Jane Roe en el juicio de los 90 que también denunció al padre Maskell. Pero ella comenta que a ella la drogaban para prostituirla. Es una cosa impresionante, una verdadera aberración, ¿no? Entonces, llegamos al criterio A, exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o amenaza, en una o más de las siguientes formas. Experiencia directa del suceso traumático, presencia directa del suceso ocurrido a otros. Esto es con respecto a que la llevó al cuerpo de la monja y la vio muerta. Otra de las cosas que maneja el documental, ella dice que el cuerpo estaba solo con una falda y la falda estaba levantada, tenía todo el pecho descubierto, su cara decía que era ella, o sea, el estado de descomposición apenas estaba ya empezando, ¿no? Le quitan los gusanos, porque obviamente los gusanos son larvas de mosca, explica el patólogo, el forense. Y este Maskell entierra en una parte trasera de un cementerio, pues archivos, ¿no? Pero obviamente es la colección del pedófilo. Y hay fotografías y hay, pues, redacción, ¿no? De los abusos, los nombres de las muchachas, todo esto. Y da la casualidad que todo se perdió en una
tormenta, todos sus archivos se perdieron. Y como no se pasaba nada a la computadora, porque no había computadoras en ese entonces, pues ya no hubo pruebas. Y quien delata la ubicación de estos archivos es el cuidador de ese cementerio. Entonces, cuando ella dice cómo encuentra el cuerpo de la monja, coincide con la descripción que dan cuando encuentran a la monja en enero. Ajá. Pero obviamente lo único diferente era que ya no había gusanos en su cara. Pero el reporte forense dice que había en su garganta y en su boca. Entonces, o sea, muchas cosas y otras tantas que, ¿para qué te cuento? Si no, no terminaría nunca. Esta mujer obviamente sufrió muchísimo durante muchos años. El revivir el abuso a la hora de las audiencias y relatar todo esto ha de haber sido total y completamente duro. O sea, yo no creo haberlo aguantado como esa mujer, ¿no? Número 3, conocimiento de que el suceso traumático ha ocurrido a un familiar próximo o a un amigo íntimo. En los casos de amenaza o realidad de muerte de un familiar o un amigo, el suceso ha de haber sido violento o accidental. A mí me pasó algo así, pero afortunadamente no desarrollé el estrés postraumático, ¿no? 4, exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Por ejemplo, los socorristas que recogen restos humanos, policías repetidamente expuestos a detalles de maltrato infantil. Imagínate. El maltrato infantil es una de las cosas más despreciables para mí. Nota, el criterio A4, esa exposición repetida a detalles repulsivos, no se aplica a la exposición a través de medios electrónicos, televisión, películas, fotografías, a menos que esta exposición esté relacionada con el trabajo. Tiene que ser contacto directo con este tipo de experiencias o con la gente que vivió estas experiencias una y otra vez, ¿no? Criterio B, presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados al suceso traumático que comienza después de los sucesos traumáticos. Eso es lo que sucede con los veteranos. Entonces, no sé si han sabido o han leído de este fenómeno de the long shot eye, de la mirada del disparo a larga distancia. Es esta visión de los soldados que llegan y como que no tienen emoción y miran hacia el infinito, pero no están viendo nada. Esta es la parte de esos síntomas de intrusión y suceden después de estos sucesos traumáticos, ¿no? O de estas experiencias mortales. Recuerdos angustiosos, recurrentes, involuntarios e intrusivos del suceso traumático. Intrusivos es que tú estás pensando en otra cosa y de repente, madres, viene el recuerdo y te sacude toda la entraña, ¿no? Ese es el recuerdo angustioso, recurrente, involuntario e intrusivo del suceso traumático. Lo recuerdas, lo revives una y otra vez. Nota, en los niños mayores de 6 años se pueden producir juegos repetitivos en los que se expresan temas o aspectos del suceso traumático. Esta es la clave de la terapia infantil a la hora de descubrir abuso sexual o abuso físico en los niños. Por eso es que tú ves en los consultorios infantiles muchos juguetes. Estas partes para colorear es lo más común. Entonces nosotros vemos el juego y si vemos abuso, violencia, malas palabras en el juego, pues es un juego proyectivo. El niño no va a poder representar otra cosa que no esté viviendo, que no vea. Hay que tener mucho cuidado también a cómo juegan los niños, los tuyos, los vecinos, lo que sean. Podríamos estar a tiempo, ¿no? De salvar a un niño de un adulto hecho mierda. Sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido y o el afecto del sueño está relacionado con los sucesos traumáticos. Eso también era muy, muy cabrón.
Los terrores nocturnos también se manifiestan aquí en el sentido de que sueñas una y otra vez el suceso traumático, ¿no? En los niños pueden existir sueños aterradores sin contenido reconocible. Obviamente no es reconocible porque ellos no tienen bien forjado su super yo, su yo y su ello. Ajá. Entonces, como no logran asimilar, entender lo que les está pasando, es difuso y es confuso. Ellos no tienen una concepción de la muerte como lo tiene un adulto. Ellos a la hora de que alguien muere no entienden que ya no lo van a volver a ver, de que ya no tiene vida y que no puede regresar. Esa es una parte importante de explicarle a un niño cuando tiene un primer acercamiento con la muerte. Porque en algunos textos dicen, bueno, pues es que ve la caricatura que muere y en el siguiente capítulo ya revivió o está, ¿no? Los videojuegos te matan, reinicias el juego y pues ahí está el personaje otra vez. Entonces ellos creen que morirse es eso. Y hay que explicarles que eso no es morir. Entonces por eso, en estos sueños aterradores sin contenido reconocible es porque obviamente su conciencia no les está dando toda la información porque ellos no la pueden procesar, no la están procesando. 3, reacciones disociativas, que esa es una de las cosas que le pasa mucho a la víctima de abuso sexual cuando es constante por muchos años. Reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si se repitiera el suceso traumático. Lo reviven una y otra vez. Estas reacciones se pueden producir de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de la conciencia del entorno presente. Eso pasaba mucho con los soldados. Entonces, haz de cuenta que ellos seguían en el campo de batalla y seguían con el arma y querían seguir matando gente y ya estaban en el hospital psiquiátrico. Perdían conciencia de dónde estaban, perdían conciencia de tiempo y espacio. ¿Me explico? Esta mujer de este caso de Mascot, obviamente no perdió la conciencia, sino que a la hora de la disociación, las memorias no fueron almacenadas en un nivel consciente que dijeras, sí, yo recuerdo. No, lo enterró en lo más profundo de su ser y a la hora de que las reconoció, de que las empezó a traer al presente, ¡boom, baby! Viene el estrés postraumático. Obvio. Son las 11 de la noche, Dios mío, yo sigo aquí diciendo cosas. En los niños, estas reacciones disociativas, en los niños la representación específica del trauma puede tener lugar en el juego. Es bien importante, te lo vuelvo a repetir, es bien importante que tú cheques a tus hijos qué chingados están jugando. Escucha el diálogo de los muñecos con los que está jugando, ¿sí? Escucha, ve qué están jugando, con qué están jugando, cuál es el contexto del juego. Eso te va a decir un chingo con respecto a su psique, a la construcción de su ello, de su yo y su super yo. Puede ser que en la escuela alguien lo esté molestando y en el juego te vas a dar cuenta. No hay para dónde hacerse, no hay error. 4. Malestar psicológico intenso, prolongado, al exponerse a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Eso es lo que despertó el recuerdo en esta exalumna, ¿no? Algo sucedió que le detonó el recuerdo y ¡pum! Empezó a recordar todo. Y de ahí, de todos modos no llegaron a nada. Qué triste, la verdad, pero bueno. Malestar psicológico intenso, prolongado. Y reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos que simbolizan o se parecen a un aspecto del suceso traumático. Bueno, en cuestiones de los veteranos, cuando perdían un miembro, cuando perdían una extremidad, un brazo, una pierna, perdían la vista, este tipo de reacciones fisiológicas intensas se manifestaban, ¿no? Con respecto a estas partes simbólicas, muchas veces del cuerpo, y que tenían que ver con los eventos traumáticos, ¿no? En cuestiones de abuso sexual, pues tiene que ver con la genitalidad,
con la parte sexual, con las relaciones sexuales, con las relaciones amorosas sexuales. Y ahí uno se puede dar cuenta que uno está jodido por dentro. Un abuso constante, ¿no? El criterio C es la evitación persistente de estímulos asociados, fíjate, evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático que comienza tras el suceso traumático, como se pone de manifiesto por una o dos de las siguientes características. Evitación o esfuerzo para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático. ¿Por qué esperó 20 años la alumna para venir a demandar al padre Maskell? Güey, pues aquí te lo está diciendo, porque obviamente lo evitó durante 20 años para no sentirse mal. Es una forma que tiene la mente de protegerse. Eso es súper, es obvio para mí. Es obvio para un profesional de la salud que maneja este tipo de cosas. Insisto, no es fácil. ¿Sabes qué? Abusaron de mí durante 3 años. Durante toda mi secundaria abusaron de mí. Me dijeron puta. Me dijeron que iban a matar a mi papá si yo decía algo. Me dijeron que me iban a matar a mí. Me mostraron el cadáver de la monja a la que yo le pedí ayuda. Y nadie hizo nada. Obviamente yo no voy a andar diciendo tengo miedo a mi seguridad. Es obvio. Es obvio. Y bueno, al final alguien salió muerto, que es la monja, ¿no? Que al final ella decía que iba a delatar, que iba a acusar a Maskell. Que al final tampoco le hubieran hecho nada, ¿no? Pero bueno, eso te digo es otro tema. Eso es más como criminológico. Y yo no tengo pleno dominio de ese tema. Pudiéramos hacer un perfil criminal de Maskell. Pudiéramos hacer un mapeo, pero ni siquiera la policía pudo determinar un modus operandi ni quién pudo haber sido el culpable. El actor intelectual, yo siento en mi corto alcance lo que dice el documental, pues obviamente fue el padre Maskell, ¿no? Porque dicen que llegó la noche, creo que sí te dije, ¿no? Creo que llegó la noche anterior al departamento de Cesnik y había otra alumna contándole lo que hacía Maskell y llegó esa alumna con su novio y comenta, porque la alumna esta prefirió mantenerse en el anonimato, pero sí comentó que cuando llegó este Maskell con el otro padre, pues no se esperaban a la alumna ahí en la casa de la monja y al final, yo creo, que iban directo a matarla, pero vieron a la alumna ahí y se echaron para atrás y los amenazaron de muerte, ¿no? Entonces por eso esta alumna hasta el día de hoy no se sabe quién es y ella es quien dice, la noche antes de la desaparición de la monja llegó el padre Maskell y el otro padre fulano y nos amenazaron de muerte si decíamos algo con respecto al abuso, ¿no? Entonces, no sé, son muchas cosas que insisto, el contexto, tiempo, espacio, esta parte cultural, la limitante en cuestión de perfilaje y de pruebas, pues dejaron libre a esta persona y pues también el hecho de que la iglesia metiera mucho la mano por ellos, ¿no? Pero en fin, entonces, evitación persistente de estímulos asociados al suceso traumático que comienza tras el suceso traumático. Evitación o esfuerzo para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca del suceso traumático. Evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos, situaciones que despiertan recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso traumático, ¿no? Obviamente no queremos pasar por ese lugar, no queremos hablar, no queremos decir su nombre, no queremos fotos, no queremos nada, ¿no? Como si no hubiera pasado. Eso es muy común esta parte, ¿no? Como si no hubiera pasado. El criterio D del estrés postraumático es la alteración negativa cognitiva y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático que comienzan o empeoran después del suceso traumático, como se pone de manifiesto por 2 o más de las siguientes características. Repito, alteraciones negativas
cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático después de haber pasado el suceso y se ponen de manifiesto por dos o más de las siguientes características. 1. Incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como lesión cerebral, alcohol o drogas, que es lo que le pasó a la alumna principal, a la demandante principal, a Jane Doe, es la incapacidad. Dice ella, sí tengo recuerdos, pero no logro sacarlos a la superficie. Hay muchas cosas que pasaron que no las logro recordar. Eso es un clarísimo criterio diagnóstico para su estrés postraumático. No puede haber otra explicación. 2. Creencias o expectativas negativas, persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o del mundo. Estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso, tengo los nervios destrozados. Estas son frases comunes y se las escuchaba a esta mujer a lo largo de las entrevistas, ¿no? No podía yo confiar en nadie, yo no podía decirle a nadie, yo me sentía lo peor del mundo, yo me creía lo que me decía más, o sea, es muy común, ¿no? Percepción distorsionada persistente de la causa o de las consecuencias del suceso traumático que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. Ella decía, era mi culpa, yo lo buscaba, yo era la puta, entonces era fácil. O sea, ese tipo de manipulación llega tanto a nuestra cabeza que nosotros nos la creemos. Y es esa percepción distorsionada que persiste después del suceso traumático. ¿Por qué cayó 20 años, güey? O sea, aquí te lo está diciendo súper fácil. No es nada agradable recordar sucesos que te hicieron tanto daño. Y luego para confrontar al abusador, neta que no es nada fácil. Estado emocional negativo persistente, miedo, terror, enfado, culpa, vergüenza. Y la depresión, eso no se deja esperar. O sea, los males vienen de a 7, recuerden. Los males no vienen solos, vienen de a 7. Disminución importante del interés o participación en actividades significativas, obviamente por el temor de recordar o que algo dispare los recuerdos. Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás, incapacidad persistente de experimentar emociones positivas como felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos, obviamente, ¿no? ¿Quién se va a fijar en mí? Si todo el mundo ya abusó de mí, ¿quién se va a fijar en mí? ¿Quién me va a querer con toda la culpa que trae, ¿no? Eso es muy común. Estos discursos se escuchan en gente a tu alrededor, ¿no? Y todo el mundo cree que con un échale ganas, todo el mundo cree que con un... Esto va a pasar, güey, o sea, es una fase... No, es un estrés postraumático grave. Pudo haber sido víctima de abuso muchos años y tú diciéndole échale ganas, o sea, no, por favor, no hagan eso, pongan atención. La gente está pidiendo ayuda a gritos en este tipo de discursos. Alteración importante de la alerta y reactividad asociada al suceso traumático que comienza o empeora después del suceso, como se pone de manifiesto por dos o más de las siguientes características: comportamiento irritable o arrebatos de furia, con poca o ninguna provocación, que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas u objetos. Hay una película que personifica muy bien, no me acuerdo cómo se llama, es Natalie Portman, Jake Gyllenhaal y el que le hace de Spider-Man. Dan por muerto al marido de la Natalie Portman y el hermano del presunto difunto, que obviamente regresa como veterano de guerra con un estrés postraumático muy fuerte, el que le hace de creo que es Tobey Maguire. No sé cómo se llama la película, la vi, y es un estrés postraumático muy bien representado por el Tobey Maguire. Entonces el cuñado de ella como que se empieza a acercar y tienen una relación amorosa, y de repente aparece el hermano, lo habían dado por muerto, o sea, ya habían notificado que había fallecido y la chingada, y de repente regresa, y la adaptación del veterano, o sea, del esposo de esta mujer, y al darse cuenta que ya había tenido una relación amorosa con su hermano, o sea, es un drama no muy bueno, pero expresa muy bien este trastorno
estrés postraumático, ¿no? Con respecto a esta parte de comportamiento irritable, imprudente, autodestructivo, la hipervigilancia, la respuesta de sobresalto exagerada, problemas de concentración y alteración del sueño. Eso es lo más común, la alteración de sueño y los sueños que representan el suceso traumático, ¿no? Eso es muy, muy común. La duración de la alteración, los criterios los criterios B, C, D y E son superiores a un mes, pueden ser años. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, como la mayoría de los trastornos mentales, obviamente, ¿no? Y la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, medicamento, alcohol, drogas o alguna otra afección médica como los delirios o la demencia, ¿no? Eso no entra, eso es exclusivo, entonces se excluye, pues. Especificar si hay síntomas disociativos. Los síntomas cumplen los criterios para el trastorno de estrés postraumático y además, en respuesta del factor de estrés, el individuo experimenta síntomas persistentes o recurrentes de una de las siguientes características. Primero es la despersonalización, una experiencia persistente o recurrente de un sentimiento de desapego y como si uno fuera un observador externo del propio proceso mental o corporal. Por ejemplo, como si se soñara, un sentido de irrealidad de uno mismo, del cuerpo propio o de que el tiempo pasa muy despacio. Estas sensaciones o estas experiencias extracorporales que les llaman, es una despersonalización, como si te estuvieras viendo de afuera. Cuando tú tienes una experiencia extracorporal, algo está mal, hay un trastorno grave ahí. No es común, no es esperado. La desrealización es una experiencia persistente o recurrente de irrealidad del entorno. Por ejemplo, el mundo alrededor del individuo se experimenta como irreal, como un sueño distante o totalmente distorsionado. Nota: para utilizar este subtipo, los síntomas disociativos no se han de poder atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, desvanecimiento, comportamiento durante la intoxicación alcohólica o una afección médica, por ejemplo, la epilepsia parcial compleja, o yo también agregaría ahí la demencia o la esquizofrenia. Eso es totalmente excluyente también. Especificar si hay con expresión retardada, si la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumplen hasta al menos 6 meses después del acontecimiento. Aunque el inicio y la expresión de algunos síntomas pueden ser inmediatos, algunos pueden ser muy retardados después de 6 meses. Ya no te voy a leer con respecto a los niños menores de 6 años, pero es muy similar. Y yo creo que voy a parar hasta aquí. Lo que yo tenía que decir lo dije. Es muy triste que a veces, obviamente son cosas totalmente fuera de mi alcance, ¿verdad? Son cosas que no me competen. Yo no soy especialista en niños. No. Ese es un trauma mío, ¿verdad? Yo no soy especialista en niños, no estoy licenciada en esa área, en esa especialidad, pero hay comportamientos erráticos de los niños que son muy evidentes a la hora de que tienen un tipo de agresión, de abuso. Y después de tratar con mucha gente, uno se da cuenta enseguida de quién tiene el trastorno antisocial de la personalidad. Y hay focos rojos que a veces por amor o porque nos obligan, tendemos a pasarlos por alto hasta que ya nos vemos en la penosa necesidad de reconocer que estamos siendo abusados. La victimología, el perfil victimológico de la persona
que sufre abuso, gracias, corazón, gracias. La gente que sufre abuso es, insisto, ha sido abusada desde niño, ha sido abusada física, psicológicamente desde niño. Esta baja autoestima, esta poca identidad, este corto concepto o muy mal concepto de uno mismo, nos hace vulnerables, volubles y nos hace víctimas o nos hace más fáciles de ser victimizados por un abusador, por un trastorno antisocial desde niños. Cuando un niño, por favor, se lo suplico de verdad, cuando un niño les diga que algo está mal, que un familiar, un amigo, un vecino, un amigo tuyo cercano que llega a tu casa muy frecuentemente no quiere estar con él. O sea, no te va a decir me hace daño o me abusa, porque ellos no conocen ese término, pero me siento incómodo o el niño huye de esa persona. No lo obligues, no lo obligues. El niño se está protegiendo porque tú no lo estás protegiendo a él. Créele a tus niños. Hay tanta gente loca allá afuera. Cuando un niño no quiera besar ni acercarse a un adulto, o sea, eso ya lo hemos visto, ya lo he dicho. Cuando un niño no quiera acercarse ni dar un beso, no lo obligues, no lo obligues. Lo único que le estás enseñando es a expresar afecto, aun cuando él no quiera. Si el niño ya te dijo que no, es no y respétalo. Él sabe a quién sí y a quién no. Dale ese poder de elegir. Porque más adelante, cuando ese niño crezca y se vea manipulado, obligado, a punto de ser abusado, va a decir que sí porque eso fue lo que le enseñaste. Aprende a reconocer a un abusador y corre, huye, denúncialo. Mientras nosotros sigamos tolerando este tipo de relaciones, nadie los va a parar, nadie. Me tocó muchas fibras ese documental, porque en la secundaria donde yo estuve, se oían rumores, ¿no? Se oían rumores fuertes de un profesor que abusaba de las muchachas. Y no uno, puedo decirte de dos. En la secundaria donde yo estaba. Y es mejor identificar esto cuando son niños que ya adultos quieran componerse. Es muy difícil. Y no todos lo logran. No todos lo logran. He estado en varios casos de custodia en Veracruz, en el juzgado 10. Y dices, a su madre, ¿para qué madre tuvieron hijos, no? Así que por favor, a los chiquillos que tienen al lado, protéjanlos, escúchenlos, vean cómo juegan, qué dicen, créanles todo lo que les digan. Te digo, ellos no pueden recrear. Tal vez sí, en algún momento, la televisión te repiten lo de la televisión. Por eso ponle atención a lo que está viendo, a lo que está jugando. Cuando tú veas que ya no coincide lo que te está platicando a lo que ve en la tele,
Eso es lo que está viviendo. No te va a decir con palabras de adulto, mamá, me están abusando, mamá, me están amenazando. No, no, no. Y mira, en el caso tan extremo, revísale el cuerpo. Dentro de el documental, cuando dieron las credenciales del patólogo forense que revisó el cuerpo de la monja Sesnik, mencionaron muchos casos en los que trabajó el patólogo y busqué algunos, ya sabes, yo que soy bien chismosa, ¿verdad? Busqué algunos están en Netflix y me topé con quien mató a Joe Bennett. Y la muchacha que me hizo el favor de platicar conmigo cuando lo pedí en las redes sociales, me dijo, ese caso de Joe Bennett también estuvo muy sonado, fue muy, muy dramático porque al final tampoco se resolvió el asesinato. Una niña de 6 años que participaba en pageants, en concursos de belleza, de estas niñas que maquillan y ponen, ¿no? La niña había signos de abuso sexual en su genitalidad, en su vagina, y el patólogo, el forense, dijo que no, que pudo haber sido resultado de andar en bicicleta, y obviamente ya sabemos eso no sucede, ¿no? Había marcas de asfixia, ese es el motivo, esa es la causa de muerte, la asfixia de esta niña. Pero pareciera que la amarraron, tipo bondage, o sea, este arte de amarrar en las filias sexuales, ¿no? Y comenta uno ahí en el documental, pues es que eso es alguien que sabe, alguien que tiene la experiencia de ese tipo de nudos, de ese tipo de amarres, que son del bondage, ¿no? O sea, es una niña de 6 años, güey, ¿qué pedo? Tal vez en parte en ese temor tampoco quise hijos, ¿no? Pero pongan atención, en buen pedo, pongan atención. Y no nada más a los chiquillos, o sea, esos son los más vulnerables, los adolescentes en esa montaña rusa de hormonas y de emociones y de que no tienen su corteza frontal totalmente desarrollada, donde es el juicio, la toma de decisiones. Ponle atención a los adolescentes también, escúchalos. Ya me voy. Espero te haya servido y te haya generado curiosidad para ver el documental. No estoy haciéndole propaganda, a mí no me pagan por hacer propaganda. Sigo pagando el Netflix para seguirme traumando en ese tipo de temas, ¿no? Pero tomen conciencia de ustedes, de su dolor. Estén alertas, estén conscientes de lo que está pasando a su alrededor con su familia. Y esa es la razón por la que yo no trabajo con niños. No podría yo manejar estas emociones que me causa a mí este tipo de abusos, ¿no? Y ya saben, si tienen dudas, ya mañana, porque ahorita me voy a bañar y me voy a dormir, ¿verdad? Pero si tienen dudas, en un mensaje. Espero que les haya quedado claro. Y gracias por escucharme, porque de verdad yo necesitaba decirlo. Yo necesitaba sacarlo de mi sistema, si no me iba a hacer daño. Y si ven el documental me dicen, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y tengan mucho cuidado ustedes también, ¿no? ¿Va? Yo los amo mucho, cuídense mucho y cualquier cosa, estamos a un mensaje de distancia.